La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. Estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Hemos adelantado ya bastante en el tiempo pascual, tanto así que hemos llegado a la solemnidad de la Ascensión del Señor. Pues este domingo es la fiesta, la solemnidad de la Ascensión del Señor. 3 lecturas están fijadas para la liturgia de este domingo, día de la Ascensión del Señor. La primera, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda de una carta apostólica, en este caso de la carta a los Efesios, y la tercera del Evangelio. Hay un texto de Marcos, precisamente como les voy a explicar, la conclusión canónica de Marcos 16, 15 a 20. Les voy a explicar luego ese texto que aparece pues fijado como texto del Evangelio de este domingo. El tiempo pascual, o el ciclo pascual comienza con la Cuaresma, llega a su punto central en el triduo pascual de la muerte y resurrección del Señor, continúa en las 7 semanas del tiempo pascual, que entre las cuales cae pues la solemnidad de la Ascensión y culmina el domingo de Pentecostés. El domingo de Pentecostés será dentro de este domingo, de este domingo en 8 días. Pues bien, hoy es la solemnidad de la Ascensión. Durante este tiempo de Pascual hemos leído los domingos repetidamente textos de los Hechos de los Apóstoles y también en la liturgia de ferial, es decir, en los días de semana también se ha leído el libro de los Hechos. Pues bien, este domingo nos toca leer en la solemnidad de la Ascensión nos toca leer la lectura de los Hechos de los Apóstoles referente a la Ascensión del Señor. Está en Hechos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Hechos de los Apóstoles, como les he explicado varias veces, es el segundo volumen de una obra en 2 volúmenes que la tradición católica desde antiguo adjudicó a Lucas, un discípulo de Pablo. Pues bien, Lucas tiene 2 esquemas diferentes digámoslo así, para considerar la llamada Ascensión del Señor. El primer esquema está en el texto del Evangelio. En el texto del Evangelio, fíjense, Lucas reduce el acontecimiento pascual o lo concentra en un solo día, el domingo de Pascua. Ese domingo por la mañana, según Lucas, las mujeres van a la tumba de Jesús y reciben una revelación de parte del ángel. Luego van a contarle a los discípulos, los cuales no les hacen caso, aunque 2 de ellos van a la tumba y la encuentran como dijeron las mujeres, pero sin ver a Jesús. Ese mismo día, el domingo de Pascua, 2 discípulos de Jesús en la tarde van camino de Emaús. No se trata de 2 de entre los 12, sino de 2 distintos del grupo de los 12. Pues bien, durante el camino Jesús se les adjunta, ellos no lo reconocen, pero al final ya al anochecer, cuando se sientan a comer en Emaús, Jesús se deja reconocer de ellos. Y ahí termina pues ese precioso texto de los discípulos de Emaús. Ese es el segundo acontecimiento, diría yo, de el día de Pascua en Lucas. Y luego el tercer acontecimiento del día de Pascua en Lucas es este. Los discípulos de Emaús regresan rápidamente de Emaús a Jerusalén, encuentran reunidos en Jerusalén ya en las horas de la noche a los 11 discípulos, no está Judas con ellos, y los encuentran muy contentos y diciendo que era verdad lo que las mujeres habían dicho, que en el transcurso del día ya también el Señor resucitado se había aparecido a Simón. Y en ese momento, pues, ocurre el tercer y último acontecimiento del día de Pascua, que es la aparición de Jesús
resucitado a los 11 discípulos reunidos. Enseguida, sin anotar nada de tiempo, Lucas cuenta que Jesús sacó a sus discípulos de Jerusalén a Betania, y en Betania, a la vista de ellos, subió al cielo. Y allí, pues, está a la derecha de Dios, como vamos a escuchar ahora del texto del Evangelio de Marcos. Ahí está, pues, el primer esquema de la cronología lucana. Lucas se concreta en el día de Pascua, y en una forma un poco vaga, sin decir exactamente el tiempo, habla de la ascensión del Señor. Pero hay un segundo esquema. El segundo esquema de Lucas está al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es extraño que Lucas, en el libro de los Hechos, pues diga o exprese algunas cosas que, digamos, que no se compaginan del todo con lo que escribe en el Evangelio. Por eso, esa bisagra de la obra lucana, el final del primer volumen, que es el Evangelio, y el comienzo del segundo volumen, que es el libro de los Hechos, siempre ha dado mucho que pensar a los eruditos, a los que estudian el Evangelio de Lucas. Pues bien, en el libro de los Hechos se dice explícitamente que Jesús permaneció, es decir, más bien que los discípulos recibieron revelaciones de Jesús resucitado durante 40 días en Jerusalén. Ahí recibieron revelaciones. Y que luego de esos 40 días ocurre la ascensión, ocurre de una forma muy parecida a como se cuenta en el Evangelio, pero ya bien precisada, como ocurrida 40 días después de la resurrección, y luego los discípulos permanecen otros 10 días en Jerusalén para Pentecostés. El hecho de Pentecostés, pues, solamente aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no en el Evangelio. De esa manera, la Pentecostés como la gran manifestación del Espíritu Santo, la visita de lo alto, como la llama Jesús resucitado a los discípulos, ocurre pues a los 50 días, es decir, Pentecostés ocurre para los discípulos. Si comparamos esto que cuenta Lucas con el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan el don del Espíritu Santo a los discípulos ocurre el mismo día de Pascua. Todo esto que les estoy contando yo a ustedes, amables oyentes, no tiene, digamos, objeto de confundirlos, sino de mostrarles las diferentes perspectivas que tienen los autores del Nuevo Testamento. Aún un mismo autor como Lucas tiene, con relación a la ascensión, pues dos perspectivas diferentes. En la primera, en el Evangelio, no precisa el tiempo y prácticamente une la ascensión a los acontecimientos del domingo de Pascua. En cambio, en el libro de los Hechos distingue claramente la ascensión de la Pascua y la pone 40 días después de la Pascua y añade los días ulteriores para llegar a Pentecostés. Y ahora sí escuchemos el texto de la ascensión del Señor en el libro de los Hechos. Ustedes van a escuchar cómo lo comienza Lucas. Es la introducción del segundo volumen o del segundo libro, como él prácticamente llama a esta obra implícitamente, porque había escrito antes un primer libro, que naturalmente es el llamado Evangelio de Lucas. Escuchemos cómo empieza pues Lucas el libro de los Hechos. Dice: en mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, mientras que una nube se lo quitó de encima. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
Galileos, ¿qué estáis ahí plantados? ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá, como le habéis visto marcharse. Este es el comienzo, pues, del segundo libro de Lucas. Sabemos que es el segundo porque menciona que antes había escrito el primer libro, dedicado a Teófilo, que era presumiblemente el cristiano o el catecúmeno que se preparaba para el bautismo, a quien Lucas había dedicado su obra, tal vez porque le había ayudado a escribirla, con materiales, en fin, con subsidios. Pues bien, en la introducción, Lucas dice que Jesús instruyó, después de su resurrección, a sus apóstoles hasta que ascendió al cielo. Ascendió al cielo. Ahí emplea, pues, el verbo ascender. Anebi es el término griego que usa. El verbo utiliza el aoristo, el pasado, el verbo anabenin, que significa subir. Subir, ascendió al cielo. Ustedes saben qué es ascender. Ascender es subir. Lo contrario de subir es bajar y de ascender, descender. El juego de los verbos, subir, bajar, ascender, descender, aparece, por ejemplo, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que bajó o que descendió, y es el mismo que el que subió a lo más alto del cielo, que bajó y que subió. Ahí está empleado exactamente en el cuarto Evangelio el mismo lenguaje que acá en el Evangelio de Lucas. Pues bien, en esos 40 días en que Jesús estuvo después de su resurrección con sus discípulos, se les manifestó varias veces y los instruyó. Y finalmente les mandó que permanecieran en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo, que permanecieran hasta que viniera el Espíritu Santo. Y eso se cumple, como ya les expliqué, en Pentecostés. Y luego viene, al final del texto que leímos, viene la descripción de la ascensión. Es una descripción, podríamos llamarla una puesta en escena de la ascensión. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Levantarse, ir subiendo, por tanto, por el aire, hasta las nubes, y finalmente una nube se lo quitó de la vista. Prácticamente entonces la ascensión del Señor es presentada como una escena ocurrida en este mundo, digamos, acomodada a las condiciones de este mundo. Pues bien, los que estudian los evangelios y los que conocen bien de las formas literarias de expresión que tenían en ese tiempo los cristianos tomados del judaísmo, se inclinan a interpretar este texto en una forma simbólica, es decir, a leer en este texto, digámoslo así, como la puesta en escena de una realidad que finalmente es accesible a la fe, lo que ocurre con Jesús resucitado que asciende al cielo es algo que es accesible a los ojos de la fe y no simplemente a los ojos de la carne. Tal vez lo que más nos ayudaría a nosotros a entender lo que les estoy diciendo es el símbolo de la nube. La nube, una nube, se lo quitó de la vista, dice el texto. Si ustedes buscan la nube en el Antiguo Testamento, inmediatamente podrán percatarse de que la nube simboliza la presencia de Dios. Cuando Moisés sube al Sinaí a recibir las tablas de la ley o a encontrarse con Dios, la nube cubre la cima del monte, es decir, Dios está allí. Dios está allí. Cuando Israel sale de Egipto, en el día, una nube guía al pueblo por el desierto, es decir, el Señor guía a su pueblo. Y por la noche, esa nube se vuelve luminosa, una columna como de fuego, es decir, Dios está allí. La nube simboliza la presencia de Dios. ¿Por qué? Fíjense, para el lenguaje humano, la nube, digámoslo así, la nube es capaz de ser portadora de ideas espirituales, porque la naturaleza así nos lo permite hacer. Cuando uno ve una nube en el firmamento,
Por más que uno se esfuerce, levante las manos para cogerla, la nube nunca se dejará coger. Cuando uno sube a una montaña nublada, cuando la neblina cubre la cima de una montaña y uno va entrando en la neblina, por más que se esfuerce por apoderarse de la nube o de la niebla, no lo podrá hacer. Es decir, la niebla o la nube es lo que está por encima de uno. Por tanto, se refiere a lo trascendente, a lo inalcanzable, a aquello a lo cual uno de cuenta propia no puede tener acceso y de lo cual no puede tener nunca posesión. Por eso la nube, pues, simboliza la presencia de Dios. Si en el lenguaje simbólico del texto entonces se dice que lo vieron subir hasta que una nube se lo arrebató de su vista, lo que se quiere decir es que Jesús entra en la dimensión de lo divino, que Jesús está en Dios. Es lo que se quiere decir. Ese es el contenido, digamos, al cual el símbolo de la nube alude. Y yo les voy a relatar un uso magistral, a juicio mío, del símbolo de la nube en una película que vi hace muchos años. Hace como 40 años vi yo esa película. No sé si todavía estará por allí en los depósitos de los que pues contratan o películas con producción, pues con distribuidores de cine. Es una realización rusa, cinematográfica rusa, sobre la novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. En esa novela, pues en la novela Dostoyevsky pinta el alma humana en la figura de los 3 hijos del viejo Karamazov. El hijo mayor, Dmitri, es un disoluto, bebedor, inconsciente. El hijo de la mitad es Iván, es filósofo, pensante y ateo. Y el hijo menor es Alyosha, que es religioso, profundo, sensible. El hijo menor tenía a un monje, Zosima, se llama el monje en la novela, lo tenía como amigo y consejero, y lo visitaba con frecuencia, hasta que finalmente el muchacho se percata de que el monje muere, y desesperado el muchacho va al monasterio y encuentra pues el féretro del monje, y se sumerge pues en un dolor inenarrable. Y aquí se une el arte cinematográfico al arte literario de Dostoyevsky. Fíjense, el escritor, cuando uno escribe literatura, uno simplemente escribe palabras, pero uno no produce imágenes. En cambio, el que dirige una película utiliza las palabras del libreto que tiene, que en este caso pues se basa en la novela del gran genio ruso Dostoyevsky, pero añade, como director de la película, añade las imágenes. Es decir, hace visible lo que el autor en la novela dice y también lo que no dice, ¿no? Lo hace visible en imágenes. Y de esa manera el director añade algo de su propio arte. Traducir, digamos, los sentimientos que están en el fondo del texto literario. Darle una, diría yo, escena visible a las palabras del texto literario y a los sentimientos del autor, hacerlas visibles en imágenes. Y aquí es donde viene lo hermoso que les quiero contar. El muchacho, pues, Alyosha, sale de la sala donde está el féretro del monje Zosima y empieza a caminar y luego a correr por un bosque. Los árboles del bosque son muy parecidos, parecen que eran un bosque, no sabría yo decir de qué árboles son. En todo caso eran unos troncos no del todo de color madera, sino entre madera y blanquecinos. Y el monje, pues el muchacho iba caminando y luego corriendo a través de los árboles. Era un atardecer y entonces detrás del bosque aparecía el sol. El sol ya como en trance de ocultarse. La luz del sol era pues un poco mortecina en esos momentos en que el muchacho sale de la sala donde está el féretro y empieza a correr. La cámara entonces, oigan, atiendan al arte cinematográfico, la cámara entonces sigue al muchacho corriendo y corre también. Es decir, no solamente la lámpara, la cámara capta al muchacho corriendo, sino que al unísono con el muchacho la cámara corre también. Y el sol, pues, que está detrás de los árboles, empieza como a relampaguear,
a prenderse y apagarse porque el sol, digamos, como la cámara se mueve, el sol va quedando, los árboles van pasando delante de él, y entonces uno ve el sol que se prende, que se apaga, que se prende, que se apaga, que se prende y que se apaga, y el muchacho corre y corre y corre, se prende y se apaga el sol. La idea, pienso yo, interpretando la película, es que así estaba el alma de Alyosha. Luz y tinieblas, no veía claro, luz y tinieblas. Llega al umbral del bosque, a un prado verde, y se tira en el prado, desesperado, y empieza a protestarle a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Dónde está tu justicia?, le pregunta el muchacho. A Dios se llevó al monje. Es que no habría tantos que pudieran morir, porque tuvo que ser él, podríamos decir nosotros. Así le hablamos nosotros a Dios a menudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Alyosha no entiende. Precisamente el relampagueo de la luz que vimos antes, o que hablamos antes, demuestra lo que estaba pasando en su alma. Y en el momento en que el muchacho empieza a protestar contra Dios, la cámara se va elevando y elevando y elevando. Y cada vez que más alega el muchacho, cada vez más se ve el muchacho más pequeño sobre la grama verde. Más pequeño, y sigue alegando, y finalmente la cámara desde arriba lo capta pequeñito, insignificante. El hombre alegando con Dios, pidiéndole cuentas a Dios. Y de pronto, la cámara va dando el giro, vuelve a recorrer a toda velocidad el bosque por el cual el muchacho había pasado antes, y se eleva lentamente hacia el cielo azul, donde hay una preciosa nube blanca. La nube, queridos oyentes, la nube de la escena de la película es la misma nube que ocultó aquí de los ojos de los discípulos a Jesús. Jesús pues está en Dios, es lo que nos dice el texto de la ascensión del Señor en el libro de los Hechos. Dos hombres con vestidos resplandecientes se aparecen a los discípulos que están atónitos mirando al cielo, viéndole irse. Dos hombres, dos varones, diandres, dice el texto griego. Presumiblemente son los mismos dos varones que cuando las mujeres fueron la madrugada del domingo de Pascua a la tumba de Jesús, las encontraron y les preguntaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al viviente? Los mismos dos varones con vestidos resplandecientes. Son los dos testigos de Dios, quizá sean los dos mismos de la transfiguración, Moisés y Elías, es posible. Muchos exégetas se inclinan a pensar en eso. Son los dos testigos, digamos que desde el Antiguo Testamento señalan al Nuevo Testamento, al Hijo de Dios. Dos varones les hablan a los varones galileos, varones de Galilea, que estáis haciendo ahí plantados, mirando al cielo. No les toca mirar al cielo. No les toca a ustedes decidir lo que Dios hace. Ya está decidido. Pónganse entonces ya, ustedes a la obra. No sigan mirando al cielo, miren a la tierra, que aquí está lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es ser testigos de Él, como Él les dijo. Sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Es decir, dejen de mirar al cielo. Por donde se fue, por ahí vendrá. Espérenlo. Pero dejen de mirar al cielo y miren a la tierra y manos a la obra. Y viene la segunda lectura de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, junto con la carta a los Colosenses, son dos escritos deuteropaulinos que rápidamente se unieron a los escritos directos de Pablo, llamadas las protopaulinas o las cartas reconocidas, que son 7. Colosenses y Efesios vienen seguramente de una tradición común. Efesios debe ser posterior a Colosenses. En este pedacito de la carta a los Efesios que vamos a escuchar, digamos, la fe cristiana actualiza la ascensión del Señor. La actualiza, es decir, la hace relevante para nosotros. Si Él ascendió, nosotros ascendemos en Él. Escuchemos el texto en el capítulo 1, versículos 17 a 23. Hermanos,
Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocer. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado y potestad y fuerza y dominación, y por encima de todo hombre, de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo, ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Nosotros los cristianos, dice aquí el autor de la carta a los Efesios, hemos recibido de Dios una gracia muy grande, la gracia de conocer a Jesucristo y lo que en Jesucristo se implica. Fíjense lo que sucedió con Jesús y que cuenta Lucas en el episodio de la Ascensión. Es algo que fundamenta una esperanza muy grande para nosotros. Por eso el autor de la carta a los Efesios dice que Dios ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Es decir, la esperanza a la que nos llama es llegar a la misma meta, a donde ha llegado Él. ¿Cuál la riqueza de gloria que da herencia a los santos? La herencia de gloria es la misma gloria que Él tiene. ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo? La fuerza poderosa de Dios desplegada en Cristo es la misma fuerza poderosa de Dios que se despliega en nosotros y que nos hará participar con Cristo de todo lo que Cristo ahora tiene. ¿Cuáles son las dos que señala aquí el autor? Las dos etapas, diría yo, de esa fuerza o de esa acción poderosa de Dios en Cristo. Dice, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Resucitándolo y sentándolo a su derecha en el cielo. Fíjense que acá la resurrección está pues marcada explícitamente, y luego lo que Lucas llama la ascensión, aquí está expresada con el verbo sentándolo a su derecha en el cielo. Sentándolo a su derecha en el cielo. Lo que Lucas pues en el texto que escuchamos antes llama la ascensión, subió al cielo, ascendió al cielo. Fíjense, puede llamarse también la intronización o la entronización de Jesús a la derecha de Dios. Es otra expresión de la fe cristiana para decir lo mismo. O también puede llamarse, y otra vez les he explicado, puede llamarse también la exaltación de Jesús, o puede llamarse también la asunción de Jesús. Es decir, amables oyentes, hay fuera de la resurrección que marca como el punto de incidencia primero de la acción de Dios en Jesús crucificado, la resurrección, está pues una serie de palabras para indicar las consecuencias de la resurrección o los resultados de la resurrección, y son la ascensión del Señor con el verbo ascender o subir, luego la exaltación del Señor con el verbo levantar, exaltar, o también la asunción del Señor con el verbo asumir, para indicar pues de que Jesús no sube al cielo de cuenta propia, sino que finalmente es el poder de Dios el que lo asume y el que lo levanta. ¿Ven? Una cosa implica la otra, y finalmente la entronización de Jesús a la derecha de Dios. Aquí tenemos pues en la carta a los Efesios esa terminología. Está resucitado entre los muertos y entronizado a la derecha de Dios. Así pues, fíjense, entronización a la derecha de Dios coincide con exaltación, coincide con asunción de Jesús, coincide con ascensión de Jesús, y se refieren todas ellas a la resurrección de Jesús, que es el despertamiento de Jesús de la muerte. Lo despertó de entre los muertos y lo levantó, evidentemente, de entre los muertos para la vida. Es evidente que en todas estas expresiones, pues, la fe cristiana está reconociendo el poder de Dios en Jesús, un poder de Dios que finalmente también se desplegará en nosotros,
Dios también nos dará a nosotros lo que le dio a su Hijo, por eso somos hijos en su Hijo. Hasta ahí creo yo que ustedes han podido seguir la explicación, pero hay un tema que, aunque no está en el texto que acabamos de escuchar, sí aparece en el Evangelio, no de Lucas, sino del Evangelio de Juan. La crucifixión de Jesús según Juan es al mismo tiempo exaltación de Jesús. Y aquí tenemos algo que finalmente antes de Juan no estaba dicho en forma explícita, pero sí estaba supuesto. Para San Juan, en el cuarto Evangelio, el ser exaltado Jesús implica, o mejor dicho, se cumple en su ser crucificado. De esa manera, fíjense, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús, o su asunción, o su exaltación, o su entronización a la derecha de Dios, todo eso es como un mismo hecho fundamental, el hecho pascual, el hecho de la acción escatológica definitiva de Dios. Para el cuarto Evangelio, la cruz de Jesús es el instrumento, no como cadalso ignominioso, donde Él pues fue subido, sino más bien como el trono glorioso, donde Él fue exaltado. Para el cuarto evangelista, ser crucificado equivale a ser exaltado. De modo que en el Nuevo Testamento, fíjense ustedes, exaltación, ascensión, asunción, entronización, pues cobijan hasta el mismo hecho de la crucifixión de Jesús. Y llegamos al texto evangélico. Ustedes recuerdan que los domingos hay 3 ciclos, el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C. Generalmente en el ciclo A se prefiere Mateo, en el ciclo B Marcos y en el ciclo C Lucas. En el tiempo pascual, a pesar de que estamos en el ciclo B, solamente hemos utilizado el Evangelio de Marcos el día de Pascua, en la noche pascual, donde leímos el Marcos 16, 1, 8, es decir, el episodio que cuenta Marcos sobre la llegada de las mujeres el día de Pascua a la tumba vacía y la revelación que allí reciben de parte del ángel o de parte del muchacho que encuentran ellas vestido de blanco sentado a la derecha de la tumba. Pues bien, el resto de evangelios que escuchamos en el tiempo pascual, en este ciclo B, fueron tomados de Juan o de Lucas. Pues bien, hoy los liturgistas, después del Vaticano II, encuentran un texto de Marcos adecuado para el día de la Ascensión. El texto de Marcos adecuado para el día de la Ascensión está en Marcos 16, 15 a 20. Una pequeña palabra, una introducción crítica a este texto podría ser importante. Fíjense, hoy en día pues se sabe con certeza de que el evangelista Marcos escribe el Evangelio desde 1.1 hasta 16.8. La obra del evangelista, tal como figura, la obra del evangelista termina en 16.8. Pero si ustedes leen Marcos 16.8, ustedes pueden ver que el Evangelio de Marcos, conociendo nosotros los de Mateo, los de Lucas, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan, Marcos 16.8 termina como en punta, porque se cuenta allí que las mujeres, después de recibir el mensaje del ángel, salen despavoridas de la tumba de Jesús, de la tumba vacía, y no le cuentan nada a nadie por el miedo que tenían. Es decir, no cumplen el encargo que les hace el muchacho sentado a la derecha. Las mujeres están calladas, y ahí parece que termina Marcos su obra. Algunos dicen que Marcos no la terminó allí, sino que escribió quizá otro poco más, pero esa última página tal vez que Marcos escribió, dicen algunos, se perdió. Eso es posible, pero no me parece muy probable. Lo más probable es que ahí termine el Evangelio de Marcos, Marcos 16.8. Marcos tiene motivos, y cuando uno comenta a Marcos, como por ejemplo lo hice yo en un comentario que escribí hace como 10 años, uno pues puede ver los motivos que Marcos tenía para terminar su Evangelio en ese punto. En todo caso, fíjense, cuando ya aparecieron Mateo, Lucas y Juan, algún redactor, algún autor cristiano posterior, le pareció que el Evangelio de Marcos quedaba o terminaba en punta, que realmente era muy mal punto final para una obra como Marcos. Un autor, o mejor dicho, no solamente un autor, 2 autores tuvieron la misma sensación, la misma impresión, y entonces escribieron separadamente el uno del otro dos conclusiones, una más larguita y otra más breve,
y se las colgaron al final del Evangelio de Marcos. La más larguita se llama, es el texto de Marcos 16, 9 a 20, cuando la iglesia cristiana empezó a leer a Marcos, empezó a leerlo con esa conclusión ya colgada, con la más larguita, Marcos 16, 9 a 20, y con esa conclusión colgada, el Evangelio de Marcos fue pasando desde el siglo II a los demás siglos de la Iglesia y llegó luego al Concilio de Trento, y en el Concilio de Trento ya se decretó, o mejor dicho, se decretó en forma autorizada para la Iglesia que el Evangelio de Marcos canónico, es decir, el que la Iglesia recibía, comprendía no solamente hasta Marcos 16, 8, es decir, lo que el evangelista escribió, sino también Marcos 16, 9 a 20, que aunque no fueron escritos por el evangelista, fueron añadidos por otro autor, distinto del evangelista, pero la Iglesia pues recibió esos últimos versículos de Marcos como texto canónico, y por tanto pertenece al Evangelio de Marcos, y la Iglesia lo acepta como tal, y hoy precisamente, o este domingo, los vamos a utilizar en la lectura evangélica. Se trata pues del apéndice canónico de Marcos. Se llama apéndice porque está unido, y canónico porque pertenece al texto bíblico que la Iglesia reconoce y acepta. Es Marcos 16, 9 a 20. El pedacito que toca leer este domingo es de 16, 15 a 20, es decir, los primeros versículos del apéndice no entran en consideración en el texto de este domingo, solamente los últimos, y dice así: En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Este apéndice del Evangelio de Marcos, queridos oyentes, es como un compendio de lo que aparece en otros evangelios, concretamente en Lucas y en Mateo. En realidad, el que compuso este apéndice conocía bien a Lucas y Mateo, parece, al menos esa es mi opinión, y se inspiró en ellos para escribir este pedacito. Otros dicen, por ejemplo, Heinz Schürmann, en su comentario de Lucas, dice que el apéndice del Evangelio de Marcos es, o también Klaus Berger, más bien creo que es Klaus Berger, en su libro sobre la historia teológica del Nuevo Testamento, dice que aquí el autor del apéndice se basa no en el Evangelio de Lucas y Mateo, sino en tradiciones paralelas a Lucas y Mateo. En fin, eso es una cosa discutida en la exégesis. En todo caso, primero cuenta pues que Jesús se aparece a sus discípulos, a los 11, y les da una misión, un encargo. Ese encargo pues es tema de todos los 4 evangelios. Pues en Mateo aparece el encargo del resultado de los discípulos en el monte de Galilea, donde se les aparece. En Lucas aparece el encargo en Jerusalén, al final del Evangelio, cuando los nombra testigos, y luego en el libro de los Hechos también, antes de la ascensión, cuando de nuevo los nombra testigos. Y aquí pues en Marcos, de modo que aquí el autor del apéndice del Evangelio de Marcos, pues no hace innovación alguna, simplemente toma un texto o una idea teológica que ya había contemplado
varias veces y en diferentes formas el cristianismo naciente. Deben pues los discípulos de Jesús predicar el Evangelio a toda la creación, practicar el bautismo y finalmente de la decisión que cada cual tome ante la predicación y ante el bautismo. Entonces depende la salvación de la persona. Quien crea y se bautice, se salvará. Quien no crea y no se bautice, será condenado. Es decir, se plantea aquí una alternativa ineludible, muy parecida a la que en el diálogo de Jesús con Timoteo en el cuarto evangelio se expresa. El que cree tiene vida eterna, el que no cree ya está condenado. Aquí, pues, los términos son muy semejantes. Finalmente, añade acá el autor del apéndice los signos que acompañarán a los discípulos de Jesús cuando proclamen el Evangelio a la creación entera. Son signos muy semejantes a los que Jesús, pues, cuando llamó a sus discípulos, había aludido. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Son acciones, pues, carismáticas que caracterizaron la primera misión cristiana. Y luego termina el texto del apéndice de Marcos con esta frase: el Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ascendió al cielo es el mismo verbo que, como escuchamos, emplea Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo verbo, ascendió al cielo. Y ya les expliqué que así como se puede emplear ascendió al cielo, también puede emplearse fue asumido en el cielo, o también puede emplearse fue exaltado al cielo. Es decir, prácticamente el vocabulario es diverso, pero aquello a lo cual las expresiones se dirigen es exactamente lo mismo. Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ustedes recuerdan que esa expresión, se sentó a la derecha de Dios, aparece en el texto de la carta a los Efesios que leímos antes. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Y ahí termina el apéndice del Evangelio de Marcos. Es decir, a lo largo del camino de la historia cristiana, los discípulos de Jesús, primero sus discípulos históricos, los 11 de que habla aquí el texto, y luego todos nosotros tenemos el encargo que cumplir de anunciar el Evangelio en todas partes. Y sabemos que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Fíjense que esta última frase del apéndice de Marcos tiene un eco de la última frase del Evangelio de Mateo. En Mateo también, el resucitado a sus discípulos en el monte de Galilea les dice: he aquí que yo estoy con ustedes, o yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros, dice el Jesús de Mateo. Aquí el Jesús del apéndice de Marcos dice: el Señor estaba con ellos, actuaba con ellos. ¿Ven? En Mateo, el Señor está con ellos hasta el fin del mundo, sin que el Evangelio de Mateo cuente la ascensión. En el Evangelio de Mateo no hay ascensión del Señor, no. Simplemente el Señor sigue presente en medio de ellos, con ellos. En el Evangelio de Mateo no se expresa que Jesús haya ascendido al cielo, no, sino que resucitado y glorificado sigue con los suyos hasta el fin del mundo. En este apéndice de Marcos, el Señor, siguiendo la terminología tradicional, sube al cielo y desde el cielo acompaña a los suyos en su trabajo de testimonio y de predicación del Evangelio. La meta de la vida, queridos oyentes, es Dios. Es Dios. Si Dios no es meta de la vida del ser humano, el hombre no tiene meta, no tiene objetivo, no tiene punto de llegada. Cuando uno, como ser humano, se limita a lo que puede ser comprobado objetivamente y trata de interpretar la vida o ganar un sentido acerca de lo que puede ser comprobado objetivamente, entonces uno queda desolado, absolutamente desolado ante lo que uno puede saber, conocer
a partir de las ciencias. El camino del universo es un camino azaroso. No viene de ninguna parte, ni va para ninguna parte. En el transcurso del camino del universo se van creando metas, se van bifurcando los caminos en forma azarosa, sin que finalmente nada se explique por nada, ni nada conduzca a nada. Es el azar absoluto lo que impera. El hombre no tiene fuente ni meta. Y eso es lo que un ser humano, a partir del conocimiento que tiene de las ciencias naturales, tiene que deducir. Cuando uno no se conforma con esa triste verdad de que uno no viene de ninguna parte y no va para ninguna parte, de que no hay sentido en absoluto en la vida, para nada, de que finalmente todo es un azar que no tiene ni planos, ni directivas, ni guías. Cuando uno no se conforma con eso, entonces uno se pone en las huellas de la fe. Y al ponerse uno en las huellas de la fe, uno por dentro se afianza en Dios, gana confianza en Él y para uno mismo declara a Dios como fuente y meta de la vida. De esto fue testigo Jesús. De esto fue testigo también a su manera desde el comienzo Israel. Fue testigo Jesús y nosotros por Jesús somos testigos de eso. Y tenemos la seguridad entonces de que Él en Dios es la meta de nuestra vida. De Dios venimos, a Dios vamos. La ascensión del Señor implica, por tanto, de que nuestra vida tiene meta. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.